Bueno, buenas tardes a todos y a Buenas todas. tardes. Mi nombre es Marcelo Carreras, soy director de Extensión Cultural y Participación Ciudadana del Honorable Consejo Deliberante de Morón. Primero agradecer a la Asociación Sanmartiniana de Morón, con la presencia de su presidenta, Estela Maris Carbone, y la presencia del licenciado Marcelo González Moreno, vicepresidente de la asociación, y también al archivo de Morón, al Archivo Histórico de Buenas Morón, tardes. con la presencia del profesor en Historia Agustín Algase, que ahora en breve nos va a dar una charla sobre, sobre el padre de la patria. Este año se cumplen 171 años del paso a la inmortalidad del padre de la patria y en coordinación con la Asociación Sanmartiniana, con el Archivo Histórico de Morón y con el Museo de Morón, MUMO, eh, coordinamos un trabajo que es este Zoom, más una presentación, más una muestra estable acá en nuestro consejo, que abarca cuadros que tienen fotografías, que hay pinturas también, y también está el busto del artista Ibarra García, que es un vecino de Morón, que después Agustín Algase nos va a contar en detalle un poco sobre el busto, que es una réplica de, de la obra de él, El abuelo inmortal. Para no robar más tiempo, porque sé que Agustín trajo mucho material y mucha información, quiero darle la palabra, pasarle la palabra a la presidenta de la Asociación Sanmartiniana, Estela Maris Carbone, para que nos cuente un poco de la asociación. Buenas tardes a todos, gracias por esta participación, gracias por esta iniciativa al Honorable Consejo Deliberante de Morón, que ya nos tiene acostumbrados con buenas temáticas sanmartinianas para el mes de agosto. Gracias a todos, hemos compartido material del Instituto Nacional Sanmartiniano para poder hacer las muestras que están ustedes requiriendo, así que un placer. Esta asociación sanmartiniana tiene ya 40 años dentro del partido de Morón, fue fundada por Mario Paso, descendiente de Juan José Paso, por allí por el año 78 y después se formalizó en el 79. Así que tenemos ya varios años de ejercicio, trabajamos mucho con todos los sectores de educación, con todos los niveles sociales y haciendo actividades diversas que ya nos pueden encontrar también en nuestras redes Sanmartiniana Morón. Así que directamente le dejo la palabra al Consejo Deliberante para que haga su parte. Muchas gracias. Bueno, gracias Estela Maris, gracias Marcelo González Moreno No, al también. contrario. Si querés decir unas palabras, también sería lindo que nos digas algo. Bueno, en primer lugar les agradezco la invitación. Como dijo Estela Maris recién, hace 40 años que la Asociación Sanmartiniana de Morón viene sembrando y recogiendo también. Quiero destacar el trabajo que viene haciendo ella desinteresadamente desde hace años y tipo hormiga. Trabaja desde abajo siempre, no para nunca. Y bueno, nosotros tratamos de poner nuestro granito de arena. Por eso le agradecemos nuevamente al municipio, al Instituto Histórico de Morón. Hoy recibí un excelente informe sobre Agustín, sobre que es una persona muy dedicada a la historia. Me lo dijo el profesor Lucas Georgiev, que trabaja en el Instituto Histórico también. Así que bueno, entre todos hay que trabajar en conjunto por la patria y recordar a nuestros próceres. Don José de San Martín, Manuel Belgrano, y no nos olvidemos de don Martín Miguel de Güemes. Y bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Agustín, si te parece, te pasamos ahí la palabra y para que arranque esto. Gracias. Bueno, buenas tardes. Retribuyo también el agradecimiento por la colaboración también a la Asociación Sanmartiniana, lo que mencionaba ahí Marcelo, y estuve en comunicación en un momento con Estela Maris, y por ahí da para profundizar un poco más a futuro.
reconstruyendo un poco la historia de la asociación, pudiendo profundizar un poco más como uno de las formas en la que también la comunidad Morón hoy y en el pasado mantuvo y mantiene viva la memoria de la obra de la gesta sanmartiniana, y agradecerte a vos en representación del Consejo Deliberante que siempre nos invitan para hacer las actividades, y agradecer a la gente del museo, como mencionaste, el Museo Histórico y de Artes General San Martín de Morón, ¿sí? El MUMO, que bueno, para esta actividad que nosotros también la aprovechamos como disparador para hacer una muestra virtual, que es de la forma en la que está pudiendo, la que pudo trabajar hasta ahora el Museo de Morón por las restricciones sanitarias que conocemos. Entonces estamos aprovechando también agosto para hacer unas 4 entregas, ya hicimos 2, nos quedan 2 más, siempre mostrando algunas cuestiones vinculadas a esto, que era como el núcleo del aporte nuestro, y mío en particular, que era cómo se recordó, hacer como una reconstrucción histórica acerca de cómo se recordó y se homenajeó a la figura y a la gesta sanmartiniana en Morón, eh, y que ahí mencionaba Marcelo, a Belgrano y a Güemes, y justamente un poco el origen de esto, por lo menos de parte mía, fue haber encontrado una pista ahí perdida el año pasado, cuando escribí un artículo similar, digamos, sobre las formas en que se homenajeó a Belgrano en Morón. Eh, y que bueno, ahí había una pista sobre un monumento de San Martín que fue un poco el disparador y el movilizador para ponernos en contacto sobre todo con el Museo de Morón, que tiene mucho material, y decía a Belgrano y a Güemes también, y bueno, justamente Ibarra García, el artista este que mencionaste, un artista nacido en Morón, que después vamos a hablar un poquitito más, también es uno de los autores de uno de los homenajes que hay a Güemes, en una plaza de Palermo, la Plaza Güemes justamente, que es un medallón circular, y bueno, esas obras, tanto este busto que está ahora en el Consejo Deliberante, que forma parte del patrimonio del museo, como una réplica de ese medallón, ¿sí? Con la efigie de Güemes, son obra de un escultor moronense, ¿no? Que este año nosotros también quisimos revalorizar en febrero, creo recordar que fue el día del escultor, y nosotros nos pusimos en esa oportunidad en contacto con Lisandro Ibarra García, que es nieto de Ángel Eusebio Ibarra García, y bueno, con una serie de contactos e investigaciones pudimos armar algo completo. Entonces la presentación del día de hoy un poco está armada en base a esta investigación, así que si les parece, les comparto pantalla, si todo funciona correctamente. Vamos a ver, ustedes están viendo ahí en teoría, y alguien que me asienta con la cabeza, están viendo el famoso flyer, ¿sí? Con la reprogramación que había quedado para el día de hoy de esta charla, ¿sí? Les cuento también, yo soy el coordinador del Instituto de Archivo Histórico Municipal, que somos una institución diferente al museo, si bien trabajamos en conjunto, que funciona en Estrada 17 en Aedo, ¿sí? En el predio de la UGC 2, y que bueno, funciona desde hace más de 30 años como archivo municipal e instituto de investigaciones históricas, digamos, ¿no? Bien, entonces la charla de hoy podríamos comenzarla con esta imagen, que es de la fototeca de la Biblioteca Nacional, que en realidad es creo recordar, de 1864, es decir, esa estatua ecuestre tiene pocos 2 años inaugurada, y no tiene el formato que tiene hoy, que después tuvo algunos agregados a principios del siglo XX, pero lo que me preocupaba a mí, más que me declaro un no experto, digamos, en la figura de San Martín, en el sentido que no me he dedicado a investigar su vida, ni a escribir una biografía y demás, como quizá tal vez otros historiadores, historiadoras, y quizá también algunos hechos y
acciones y obras de San Martín los tienen más presentes quienes se dedican a cultivar su memoria, como la gente que está en la Asociación Sanmartiniana de Morón y las demás, digamos, en todo el país. Entonces, a mí la pregunta era, bueno, ¿qué pasó a partir de la muerte de San Martín, ¿no? Justamente, ¿cómo empieza a construirse, si bien el proceso empezó con San Martín en vida, cómo empieza a construirse la figura de San Martín como el héroe máximo del panteón nacional, ¿sí? Y qué soportes, digamos, materiales, en qué cosas concretas se va traduciendo esta consagración de San Martín como el héroe máximo argentino. Y después esto, de alguna manera, como qué podemos ver en Morón de estas acciones, si bien no van a ser evidentemente un reflejo, pero sí qué acciones se llevaron a cabo en nuestro distrito para homenajear a San Martín. Y empiezo con esta estatua ecuestre, porque es de los primeros homenajes, digamos, que existen. Tal vez los más cercanos a la fecha de la muerte de San Martín en 1850 en Francia, ¿sí? Hayan sido las biografías que salieron rápidamente, una de Sarmiento publicada en la Galería de Celebridades Argentinas en 1857, otra de Juan María Gutiérrez que salió solo 6 años después, y tal vez la más importante, la monumental obra de Mitre, Historia de San Martín y la Emancipación Sudamericana, ¿sí? Que salió en 1887. Pero la historia de esta estatua, ¿sí? Comenzó en realidad en Santiago de Chile, cuando el gobierno chileno le encarga a un escultor francés, Louis Joseph Daumas, realizar esta estatua ecuestre que ya estaba terminada para 1860 y la Municipalidad de Buenos Aires rápidamente decide encargar una réplica para que no le gane de mano Santiago de Chile, digamos, ¿no? Y que el primer homenaje importante esté en tierras trasandinas. Intentaron lograr y lo lograron. ¿Por qué? Porque en definitiva el monumento porteño se inauguró en 1862 y el de Chile, el de Santiago de Chile, recién un año después, ¿sí? A su vez, además de digamos, instalación de esta estatua ecuestre, unos años después, en realidad un año después, en 1864, se sancionó la primera ley que disponía la repatriación de los restos de San Martín, los restos mortales que estaban en Francia, ¿sí? Y esta iniciativa quedó medio como encajonada hasta que la reflota en el aniversario de la batalla de Maipú en 1877 el presidente Nicolás Avellaneda, y a partir de ahí empiezan las gestiones para repatriar los restos de San Martín, que finalmente en 1778, en el año del natalicio, siempre son fechas importantes, ¿no? El 78 y 50, por coincidir con el nacimiento y la muerte de San Martín. Entonces, en el 78 se colocó la piedra fundamental del monumento que está hoy adyacente a la Catedral Metropolitana, donde descansan sus restos, ¿sí? Finalmente, bueno, llega a Buenos Aires, en 1880 llegan los restos, y en esta ceremonia, que fue, digamos, la ceremonia pública, como dijo Sarmiento, más importante del siglo XIX, se dice, se ha afirmado en muchos trabajos, que se interpretó una marcha fúnebre de un personaje que también vivió y falleció en Morón, un músico afroporteño que se llamó Zenón Rolón, que había compuesto una marcha fúnebre. Sabíamos también que se interpretó otra marcha fúnebre, probablemente una haya sido cuando llegaron los restos en barco y otra cuando fueron efectivamente, se hicieron las exequias, ¿sí? Hace poco he visto por ahí, quizá Marcelo o Estela pueden ampliar más, pero desde el Instituto Sanmartiniano se han rescatado digamos, la música de esta marcha fúnebre y se reinterpretó no hace muchos años, después de haber estado como en el olvido. Digo, no la de Zenón Rolón, sino la de, no me estoy acordando ahora el nombre del músico, pero cuando me acuerdo se los voy a transmitir. Creo que era de apellido Uriondo, ¿sí? Pero digo, entonces tenemos la estatua esta de Osvaldo Pérez Uriondo, ¿sí? Tenemos la estatua como el primer gran símbolo, que después naturalmente se va a convertir en el escenario para la mayoría de las conmemoraciones patrióticas en torno a las fechas sanmartinianas en Capital Federal. Y bueno, lo curioso quizás sobre esta estatua ecuestre de Daumas
es que rápidamente comenzó a ser replicada y llega a tener más de 70 réplicas, ¿sí? Por eso uno puede ver con cierta frecuencia esta pose de San Martín, ¿sí? Con el caballo sobre dos patas solamente y con el dedo señalando. En teoría debería señalar, corregime si no, Marcelo, hacia la cordillera, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? Quizá no en todas las ciudades está correctamente colocado. Lo que sí sucedió es que en 1901 la ciudad de Santa Fe decidió que tenía que hacer una copia, ¿sí? Entonces mandan a hacer un sobremoldeado. El molde original no estaba, hacen como un molde por encima. Bueno, y empieza ahí una práctica que para 1901, cuando la inauguran, se empieza a repetir y ahí es que llegamos a las 70 réplicas. Acá estoy mostrando una de las tantas que hay en la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires. Hay en Rosario, en Nueva York, en diferentes ciudades de Latinoamérica y en un montón de ciudades en la Argentina. Es decir, se transformó en la imagen quizá más dentro de las estatuas ecuestres, la más difundida, ¿sí? Entonces acá tenemos una conmemoración del 17 de agosto de 1915, ahí en Retiro, ¿sí? En la Plaza San Martín. Bueno, más allá claramente, más allá de las estatuas, ¿no? Digamos, la consagración de San Martín como el prócer máximo de la nacionalidad, se nutrió de otros elementos, la iconografía visual, la manualística escolar, los actos patrios, la historia, ¿sí? Las efemérides y una serie de prácticas que fueron consolidando esta idea de que fuera el héroe máximo dentro del panteón argentino. Y tal vez en la década del 30 hay dos biografías importantes que se publican que también merecen destacarse, una de José Pacífico Otero, en 1932, y otra, quizá con más fama, que fue la de Ricardo Rojas, El Santo de la Espada, que después terminó con una versión cinematográfica. Y digamos, llegamos así al año 1950, que es consagrado como el año del Libertador, ¿no? Y que en realidad, más que ser el trampolín para la consagración sanmartiniana, es una evidencia, ¿no? Es una muestra del éxito que ha tenido, digamos, los diferentes actores que participaron en esta empresa cultural y nacional en consolidar a San Martín por encima de los otros próceres argentinos, ¿sí? Entonces, a partir de esta somera, digamos, descripción, lo que me empecé a preguntar es, bueno, ¿cuándo empiezan los homenajes en Morón? Y así como sucedió con Belgrano, la primera forma de recordar en nuestro distrito a San Martín fue obviamente darle el nombre a una de las calles céntricas, la misma que lleva hoy, ¿no? San Martín y del otro lado Belgrano, ¿sí? Entonces ya figuraba en el plano y traza que levantó del pueblo el agrimensor Pedro Benoit en 1859, ¿sí? Y además se conserva en un libro, lo reprodujo un libro del doctor Carlos Viroco, reprodujo el acta municipal más antigua que conocemos, que es de ese mismo año, y ya se menciona la calle también. A los pocos años se dispuso colocar las chapas con los números de la vivienda y el nombre de la calle, las chapas nomencladoras urbanas, y a partir de ahí se empezó a ver en todo el tejido, digamos, el entramado urbano de Morón, el nombre de General San Martín. Pero tal vez el primero de los importantes sucedió en Aedo, ¿sí? En el año 1900, se inauguró la plaza que lleva el nombre del prócer, ¿no? La Plaza San Martín en Aedo. Ahí tenemos una muestra de unas medallas conmemorativas que nos facilitó en su momento por Facebook, digamos, Roberto Mangone, que es coleccionista, ¿sí? Y ahí claramente se ve la efigie del prócer en la misma pose que en la estatua de Daumas. Y merece destacarse digamos, la plaza de Aedo, porque es justamente donde se colocó el busto más antiguo de que tengamos noticias no solo de San Martín, sino de cualquier prócer, ¿sí? En un espacio público en Morón, es ese que está en Aedo y que se mantiene en la misma ubicación, más o menos, a pesar de algunas remodelaciones, desde 1910, ¿sí? Tiene unos 111 años ese busto colocado allí. Es por lejos el más antiguo que conocemos y que sabemos que existió. Un año antes, en 1909, se había colocado
digamos, la proximidad del centenario como que revivó el culto por San Martín, y en 1909 se había colocado ya una placa en la calle San Martín, ¿sí? Se había hecho con un discurso, Te Deum y banda de música, eh, pero realmente desconocemos qué decía esa placa, su destino y demás, ¿no? Si tenía o no la efigie del prócer. Y el de Aedo, como decía, se inauguró el 29 de mayo de 1910 en el marco de las celebraciones del centenario, ¿sí? De la Revolución de Mayo. Fue fundido en los talleres del Arsenal de Guerra, como era habitual en ese momento. Que yo haya tenido noticias entre las décadas del 10 y del 30 aproximadamente, no hubo otras grandes acciones conmemorativas, y como que se reactiva otra vez digamos, el culto a la figura sanmartiniana a escala local a partir de una medida nacional, ¿sí? Que fue la declaración en 1938 del 17 de agosto como feriado. A partir de ahí empiezan una serie de iniciativas en el ámbito escolar para reforzar el culto al prócer, y en 1941 el Rotary Club de Morón, ¿sí? Donó el primer busto que sepamos que hubo en la Plaza Central, nuevamente San Martín, ¿sí? El primer monumento que hubo en la Plaza Central de Morón, ¿sí? Se colocó el 17 de agosto de 1941 sobre un pedestal. Esto estaba frente al teatro municipal. Obviamente se cantó el himno, vino el cura párroco y lo bendijo, ¿sí? De la iglesia, ¿no? Enfrente. Y hubo un desfile de escolares, ¿sí? Hubo palabras de autoridades y demás. Y a la noche, bueno, esto se coronó, se formó parte de una serie de actos políticos que incluyeron la inauguración, entre comillas, porque en realidad ya existía desde 1912, la reinauguración de la biblioteca municipal y la sí inauguración del edificio de la asistencia pública, ¿sí? A la noche se exhibió una película, Cadetes de San Martín, de Mario Soffici, que en realidad no tenía nada que ver con la figura de San Martín, sino que eran unos cadetes del Liceo San Martín, ¿sí? Pero digo, este fue el primer busto que hubo en la plaza y justamente homenajeaba a San Martín. Hasta lo que tengo noticia, fue trasladado probablemente en 1950, ¿sí? A una plaza en Hurlingham, pero realmente no pude dar con la ubicación actual. Probablemente no sea algo difícil de descubrir y lo sepamos pronto. Esta es una foto que pertenece al acervo del Museo de Morón, ¿no? Donde se ve claramente ahí el Palacio Municipal a la izquierda, ¿sí? Y el busto del prócer. Si se fijan por ahí, las banderas de la escuela dicen 6 de septiembre todavía, quiere decir que es anterior al año 46, ¿sí? Cuando Morón eh, recupera su nombre, ¿no? Luego también tuve noticia, que era algo que le compartía a Estela Maris, que en el año 42 se colocó una placa también sobre la calle San Martín, frente al monumento perdón, al busto, que era un homenaje de la filial de 6 de septiembre del Instituto San Martiniano, 17 de agosto de 1942. Otra placa que no sabemos su destino, se habrá pasado a manos impropias, ¿sí? Como suele pasar con las placas de bronce históricamente. Pero existía una filial, no una asociación civil, pero sí una filial del Instituto San Martiniano en el año 42, ya que no sabemos mucho, por lo menos yo no tengo más información que esa. ¿Sí? Otro dispositivo para homenajear la figura de cualquier prócer siempre es la nomenclatura urbana, ¿sí? En el caso de Morón, que habíamos visto, la primera del siglo XIX. En 1940 se le encomendó una comisión de periodistas, intelectuales, de vecinos respetables, políticos, la reorganización de la nomenclatura urbana del partido, que se sancionó con la ordenanza 866 del año 40, ¿sí? Y ahí se le dio o se reconoció el nombre de varias calles con personajes, hechos, batallas, ciudades vinculadas a San Martín, ¿no? Ahí menciono algunas. Después en la nota que subimos en internet hay una explicación, digamos, de cuál es el lazo de cada uno de estos personajes o hechos o batallas con la figura de la gesta sanmartiniana.
no viene a cuento ahora por ahí extenderse. Y obviamente esto va a ser una práctica constante. En 1950, en el año sanmartiniano, se van a sumar Alejandro Aguado, esta calle extraña que es Monseñor Benoit Haefringe, que es, no sé si lo pronuncié bien, nunca lo sabremos, que es bueno, un religioso francés que estuvo con San Martín en el exilio, y bueno, Remedios de Escalada en Aedo, ¿sí? Después esta práctica continuó en los años 60, en los años 70, 80 y continúa hasta el día de hoy, ¿sí? La más reciente que encontré es una calle en el barrio Carlos Gardel, que creo recordar que se llama Libertador San Martín, ¿sí? Y también son interesantes un conjunto de calles que le dan el nombre en la década del 60, que son las patricias argentinas, digamos, aquellas que bordaron la bandera que llevó al cruce de los Andes. Y en la década del 40, todo esto es antes del año sanmartiniano, empezó a gestarse una tradición y quizá tal vez a plasmarse en textos escritos, una tradición tal vez oral anterior, a partir de la figura de Edmundo Vanini y del cura y del párroco Juan Presas, ¿no? El primer, digamos, historiador profesional documentado de Morón, ¿sí? Que desde la obra, el texto que se publicó en el año 47, que era el libro de la coronación, cuando fue coronada la imagen de Nuestra Señora del Buen Viaje. En adelante, en toda la obra de Presas, posteriormente se insiste o trata de vincular a la figura de San Martín con Morón, ¿sí? Él decía sobre San Martín, entre otros próceres, por aquí pasaron, aquí rezaron, o en estos pagos tuvieron cargo, hablando de otros, de sacerdotes y demás. Y esto se replicaba también en algunas publicaciones oficiales. Su primer gran libro de historia, Morón, Contribución al Estudio de su Historia, del padre Presas, del año 54, decía: es tradición respetable que por aquí cruzó y se detuvo el gran capitán y que oró ante nuestra Virgencita del Buen Viaje, ¿sí? Sobre el primer punto, decía Presas, había acuerdo unánime. ¿Por qué? Porque el camino real era el más apropiado, y entonces, claro, era probable que en algún momento, en algún viaje hacia el interior, San Martín pasara evidentemente por aquí. Y sobre el segundo, Presas decía, hay muchas probabilidades. ¿Por qué? Porque entre 1813 y 1815 probablemente haya transitado muchas veces, y en ese momento ejercía aquí su ministerio Fray José Ignacio Grela, que era conocido de San Martín desde los tiempos de Logia Lautaro. Y ahí ya Presas largaba un poco su imaginación y decía, ¿no detendría alguna vez a su viejo amigo para cambiar impresiones, y hablando de los posibles planes, no entrarían a rezar un instante en nuestra capilla del Buen Viaje para pedir a la celestial señora el éxito en la marcha de tan graves problemas? Lo que pasó con esta versión, que lo que vemos ahí en la imagen es la historia ilustrada de Morón, que se publicó en 1972 con ilustraciones de Mario Gatti, que reproduce en forma de viñetas estas aseveraciones de Presas, porque justamente Presas fue uno de los asesores, el padre Juan Presas, y el otro, el director de cultura, Jorge Tevenin, ¿sí? Pero lo que iba a comentar es que estos argumentos de Presas, a diferencia de lo que pasó con Manuel Belgrano, todavía, digamos, no se ha encontrado ninguna prueba documental, o por lo menos yo no conozco, ni he visto nunca publicada, que certifique que San Martín efectivamente pasó por aquí. En cambio, con Belgrano, a partir del descubrimiento y publicación del diario de marcha, ahí ya Belgrano, de su propia pluma, dice, ¿sí?, que pasó por Morón y que acampó una noche, etc. Entonces quedó como más certificada esta tradición. De la versión sanmartiniana, digamos, ha quedado esta tradición, que creo que el padre, digamos, de esta tradición que continúa viva hasta el día de hoy, es justamente nada más y nada menos que Juan Presas, que ha sido uno de los promotores del estudio de la historia local, ¿no? Bien. Y así
digamos, nos vamos deslizando lentamente hacia el año del Libertador, el año 1950, que implicó para Morón una serie de transformaciones en su entorno principal, que es la plaza, en su entorno cívico y religioso principal, que es la plaza, ¿no? Institucional. Así se veía la llamada hasta entonces Plaza Alsina, a fines de los 40, ¿sí? De fondo se ve la farmacia Cogliati todavía, hacia fines de los 40, la llamada Plaza Alsina, con un monumento que no es el que tiene hoy, el monumento a la independencia del escritor Héctor Rocha, que se había inaugurado no tantos años antes, 13 años antes, en 1937, para el año 1950. ¿Sí? Había sido una campaña lanzada justamente unos años antes del centenario de la independencia, en 1916, había tardado casi 20 años en concretar. Bueno, se inauguró en el 37 y así lucía la plaza. ¿Qué implicó, entre otras cosas, el año sanmartiniano para la plaza de Morón? Que el nombre de la plaza, como ya debe saber mucha gente, el nombre de la plaza, el tradicional, que era Alsina, se modificó por Libertador General San Martín, que es el que lleva hoy, y el nombre y el monumento a la independencia y el nombre Alsina, fueron destinados a la plaza que se estaba por inaugurar en Villa Sarmiento, que es el que tiene hoy. Plaza Alsina, ¿sí? Y ahí está ese monumento que fue trasladado. El motivo, ¿cuál era el objetivo de trasladar este importante monumento que había en la Plaza de Morón? Erigir, ¿sí? Un monumento para conmemorar al padre de la patria, ¿sí? Como reza la inscripción que hay en el basamento de la estatua ecuestre, Morón al padre de la patria, ¿no? Que era un poco el título que elegíamos para esta actividad. Las gestiones para colocar este monumento habían comenzado ya en el mismo ámbito eclesiástico que esta versión que menciono de Presas, es decir, en el Congreso Mariano Parroquial del año 43, liderado por Vanini, por el Mundo Vanini, ya se decía como una de las conclusiones que había que levantar un monumento al gran capitán don José de San Martín. Ya existía el busto donado por el Rotary, pero bueno, Morón era una ciudad importante, había tenido un proceso de modernización bastante acelerado y se habían hecho las obras públicas de la década del 30 tan centrales, ¿no? Para la fisonomía urbana actual de Morón, entre otras el Palacio Municipal y la Plaza Reformada. Entonces, de alguna manera es como que ese pequeño busto, digamos, era demasiado austero para tamaña ciudad y se buscaba conmemorar al prócer de una forma más digna, digamos, ¿no? De alguna manera. Entonces, recién en el año 48 se empezaron a hacer las gestiones, se formaba una comisión pro monumento, que tuvo subcomisiones en las distintas localidades, se empezó a recaudar dinero, se solventó en buena medida por suscripción popular y por aportes de instituciones, desde gremios obreros hasta el círculo criollista al rodeo, hasta aportes de políticos, vecinos, etcétera. Sin embargo, igual, a poco tiempo de inaugurarse, el Estado municipal le tuvo que hacer un préstamo importante a la Comisión Central Pro Monumento para que pudiera terminar los trabajos. Después yo nunca pude encontrar si esto fue un préstamo o si no, sencillamente el Estado municipal, como sucedió en tantos otros municipios, que directamente era el Estado el que adquiría los monumentos. Si esto fue devuelto o si el préstamo fue en realidad más bien terminar de pagar ¿no? Entonces llega la fecha elegida para inaugurar el monumento y no es el 17 de agosto, como cabría suponer, ¿no? Se inaugura el 20 de junio de 1950, para el Día de la Bandera, ¿sí? Obviamente el acto, con tremenda organización y un monumento tan imponente, opacó a la figura de Manuel Belgrano, que se supone el homenajeado del 20 de junio, ¿no? Fue una fiesta muy importante, hubo suelta de palomas mensajeras, se juró a la bandera por parte de tropas de aeronáutica, después hubo una banda de gendarmería que interpretaba Aurora. Ahí dice, la crónica es pintoresca por cómo eran los actos entonces. Dice, los escolares agitaban banderas y pequeños paracaídas con banderas eran lanzados por bombas de aire.
asiste el gobernador Domingo Mercante, que es el encargado de descubrir el monumento. Ahí están viendo una tapa del periódico El Imparcial de unos días posteriores, del 30 de junio, donde se ve con una pequeña manta, ¿no?, como estaba cubierto el monumento. Y el padre Vanini lo bendijo. Se hicieron dos ceremonias simbólicas también importantes que ya tenían una tradición en la Argentina. Una, la plantación de árboles históricos, ¿sí? El árbol máximo, digamos, dentro de los árboles históricos es el pino de San Lorenzo, y se pidió un retoño al convento de San Carlos y se plantó en la plaza, y es el que existe al día de hoy, según entiendo. Se plantó un retoño del pino de San Lorenzo con el certificado de originalidad mandado por el convento San Carlos. Y otro hecho simbólico fue que desde la capital, desde la Catedral Metropolitana, llegó un hachón, que es como una especie de brasero, encendido con la llama eterna que se había inaugurado, esa lámpara votiva que hay en la Catedral Metropolitana, se había inaugurado unos años antes, creo recordar que en el año 47. Entonces, esto no tenemos imágenes, no hay filmación, no hay más fotos que la que mostré antes, que esta. Ojalá algún día aparezcan, porque me imagino que tiene que haber sido un hecho fotografiado, ¿sí? No sabemos que se haya filmado, pero sí por lo menos fotografiado, un evento. Y llegó, digo, en un vehículo perteneciente al regimiento de granaderos a caballo, y se encendió la lámpara votiva que tiene hoy el monumento, ¿sí? Se dice, no tenemos tampoco forma de corroborarlo, ¿no?, en la crónica periodística tampoco lo afirman, se dice que asistieron más de 50.000 personas, la plaza se ve realmente repleta, ¿sí? Y se transmitió por Radio Provincia y Radio Excelsior, ¿sí? Acá tenemos una imagen que sacó ahí gentilmente la gente del Consejo Deliberante, una fotografía del pino histórico, ¿sí? Y al lado un objeto interesante que es el certificado de autenticidad que todavía se conserva en el Museo de Morón, ¿sí?, que dice que justamente el pino, esta plantita de pino, es hijo del árbol histórico, ¿sí? Y bueno, cuentan ahí que lo están enviando para colocar en Morón, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos el monumento de la Plaza Central, que implicó el traslado, probablemente el traslado de aquel pequeño busto, el traslado del busto que había de Belgrano, porque consideraban que no podían estar los dos próceres en la plaza, por lo tanto fue llevado a los jardines de la iglesia parroquial, enfrente, donde estuvo hasta bien entrada la década del 1990, y el traslado del monumento a la independencia, ¿sí? Y aquí podemos ver entonces el monumento, un detalle. Esto es una fotografía, la de la izquierda, del año 81, donde se ve el conjunto, el basamento, ¿sí?, y la estatua ecuestre. Y a la derecha lo que pongo como detalle es la firma del proyectista y los constructores. Esto es en mármol, constructores obviamente Pache, la marmolería tradicional de Morón, y el proyectista, un arquitecto de apellido Pellegrini, del cual realmente no tenemos más información, esperamos algún día encontrar. Quiero destacar que las fuentes periodísticas en estos casos son sorpresivamente muy parcas para estas cuestiones. Entonces, uno va a ver las noticias pensando, voy a encontrar acá que me digan quién fue el escultor, quién fue el arquitecto, cómo se juntó, nada, realmente no hay nada sobre los artistas en general, ¿no? Es muy difícil encontrar información. Entonces, ¿por qué lo pongo? Porque claro, con la firma que se ve ahí tan clara y en una ubicación bastante próxima a la altura de los mortales, digamos, porque la estatua ecuestre está bastante alta, la nuestra, siempre se menciona, incluso nosotros mismos venimos desde hace mucho tiempo mencionando, sin afirmar tajantemente que la estatua es de Pellegrini, pero sí decimos, bueno, el monumento es del arquitecto Pellegrini y los constructores Pache hermanos, ¿sí? Esto fue así, y se suele repetir, pero cabe aclarar que el que hizo el proyectista Pellegrini, lo que hizo fue este basamento, ¿sí?, esta base de líneas muy modernas y muy particulares, y Pache hizo la construcción, ¿sí? Entonces, la pregunta que tuve hasta hace un tiempo, muy reciente, era, ¿y la estatua ecuestre de dónde vino y quién era el artista? Que no puede,
es llamativo que el monumento más importante que tenemos en la Plaza de Morón no tenemos una atribución del artista. Por ejemplo, sabemos que el Gallo de Morón lo hizo el escultor Amado Armas, ¿sí? Sabemos que el de la Independencia lo hizo Héctor Rocha, y sabemos de muchas otras obras de arte que están en el espacio público, pero de esta obra no sabíamos nada. El año pasado, investigando sobre Belgrano, justamente el busto de Manuel Belgrano en la Plaza del Castelar es de Santiago José Cherico. Incluso el hijo de Cherico hizo el busto de Emilio Castelar, que está en la estación. Y en una nota de Castelar perdida de la década del 60 que cuentan que van a hacer un monumento de Belgrano, hay una pequeña oración que dice, del periódico La Voz de Castelar, el mismo que hizo la estatua de Morón. Nada más, dice eso solo. Entonces digo, ¿cómo puede ser que sea de Cherico y no sepamos nada? Hay que ir a buscar los catálogos de Cherico, los catálogos de las obras, hay que buscar, no sé, por internet, por bibliotecas, por donde fuera, tiene normalmente los artistas en vida o fallecidos muestran su obra. Me contacté con la biblioteca del Museo Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene el fondo de archivo de José León Pagano, que era un crítico de arte, y que tiene separado por artistas, quedaron separados el material que usaba Pagano para escribir sobre historia del arte. Me mandaron gentilmente digitalizados la documentación, las fotografías que hay de Cherico, nada. Un libro publicitado, un libro publicado sobre Cherico con todas sus obras, nada. ¿Lo conocían a Cherico Morón? Sí, era colaborador del Imparcial, había hecho el monumento que está en el cementerio municipal a la poeta ciega Vicenta Castro Cambón, inaugurado en el año 29, ese que está ahí que ven a la izquierda, y además era un escultor, digamos, conocido ya para la década del 50, entre otras cosas porque había hecho los Cristos que están en los cementerios realizados, realizados por el arquitecto Salamón en la provincia de Buenos Aires, había hecho la estatua de la medalla milagrosa en Parque Chacabuco, había hecho varias esculturas importantes, era un artista bastante destacado en el ambiente argentino hacia 1950. Y es más, en 1944, acá nomás, digamos, allá nomás, yo estoy ahora en este momento en Capital, pero digo, cerca de Morón, en San Justo, se había inaugurado una importante también estatua ecuestre de Santiago Cherico, que no es una réplica de la de Daumás, ni es una réplica de la de Boulogne-sur-Mer, ¿sí? Sino que es original de él, se había inaugurado en 1944 en San Justo. ¿Sí? Entonces, digo, bueno, será una réplica de la de San Justo, o habrá hecho dos en tan corto tiempo. Viene la pregunta. Y efectivamente, con solo mirarlas, uno se da cuenta que no son la misma estatua, ¿no? Y la pista me lleva, estudiando todas las obras sanmartinianas de Cherico, entre las cuales hay bustos, entre las cuales hay estatuas ecuestres, entre las cuales hay también alguna estatua de San Martín, digamos, parado, ya no una estatua ecuestre, sino, digamos, parado con sus atributos militares, pero sin montar caballo, me lleva, y este es el descubrimiento de hace menos de un mes, a San Martín de los Andes. Comparando fotografías, me encuentro que la estatua de San Martín de los Andes en Neuquén es exactamente igual a la de Morón. Me puse en contacto con la Secretaría de Cultura de San Martín de los Andes, que también colaboraron muchísimo. Una empleada incluso fue y hasta con su celular sacó fotos para que se viera la firma, y efectivamente, la estatua de San Martín de los... También un investigador, Gutiérrez, que había publicado un trabajo en la revista Legado sobre San Martín, yo le había consultado porque sabía que era un experto en lo que tiene que ver con estatuas, le había consultado y él me dice, mirá, yo estuve, estas cosas a veces pasan así, Nicolás Gutiérrez, yo estuve de viaje hace poco en San Martín de los Andes, voy a buscar. Me manda una foto y me dice, sí, mirá, parece verse una firma. La ventaja con la de San Martín de los Andes es que está, digamos, bajita, no está tan alta como la nuestra. Bueno, por esa pista anduvimos hasta que me mandan el material de San Martín de los Andes, me mandan fotos muy detalladas y efectivamente ya no quedaban dudas. Alguna de las dos era réplica de la otra. La de Morón tiene la particularidad, además, como pudo comprobar Marcelo del Consejo Deliberante hace pocos días que fueron a sacar fotos, y había incluso un empleado del municipio limpiando y poniendo en condiciones la estatua para el acto del 17, y miró y buscó alrededor del monumento a ver si había alguna firma, no tenía firma, no tiene firma, o por lo menos nunca la hemos encontrado. Entonces, también eso explica por qué nunca hay referencias
al artista de la obra, ¿sí? Probablemente en su época se supiera, pero bueno, estas cosas que si no quedan escritas probablemente se olvidan, ¿sí? Entonces, a partir de la pista de San Martín de los Andes, ¿sí? Y de esta información que me llega también por una investigadora del sur, eh, que es la memoria de la Dirección de Parques Nacionales, de Parques y Turismo, como se llamaba, hoy Administración de Parques Nacionales, ahí empieza a develarse un poco el misterio. La cuestión era que a partir de mediados de los 40, en San Martín de los Andes, lo que buscan es homenajear a San Martín con una estatua ecuestre. Y ahí hay una figura muy interesante, que es el director de la división de museos, que era un coleccionista, un aficionado a la historia, que es Enrique Amadeo Artalleta. Y es Artalleta uno de los personajes, uno de los protagonistas, sino el protagonista junto a Cherico, de darle la forma a la estatua que se inaugura en San Martín de los Andes y por ende a la nuestra. ¿Sí? Este Artalleta empezó a intercambiar, sobre todo a partir de tener el boceto, ¿sí? De la obra. Acá me enviaron desde la Administración de Parques Nacionales fotografías de las maquetas que había realizado Cherico, que es exactamente, digamos, la base con la cual se hizo el monumento de Morón, ¿no? Y una documentación de Artalleta conservada de su gestión al frente de la División Museos de Parques Nacionales, donde él fue dejando evidencia de cómo fue el proceso, ¿no? Y quizá lo interesante es que Artalleta se pone en contacto con el que era el presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, el coronel Descalzo, en ese momento, pidiéndole que apruebe la maqueta. Le dice, mire, nosotros queremos que tenga una sensación de movimiento, digamos, ¿no? Que no esté en una posición, digamos, fija, sino que pueda dar como la sensación de acción. Al mismo tiempo le dice, creemos que San Martín debe haber ido en un caballo criollo, de cabeza más bien grande, con orejas grandes, que eran los únicos que existían. Menciona que tiene el uniforme de gala puesto, ¿sí? Pero que por las inclemencias del otoño andino y como también para que después sea bañado por la nieve cuando llegue el invierno en San Martín de los Andes, que creían conveniente que tuviera puesto, además del uniforme de gala, el símbolo de nuestra nacionalidad, que es un poncho de lana criolla realizado por manos de mujeres criollas, ¿sí? Y dice, bueno, va a tener sus 5 galones por un costado, la escarapela por el otro, un catalejo en la mano, ¿sí? Dice en forma como poética, para acercar su vista al secreto que oculta la montaña, y su célebre sabre corvo colgando de uno de los costados, ¿sí? Y por último agregaba algo interesante que me doy cuenta ahora que no puse ninguna imagen. Yo desconozco si ustedes montaron una ahí en la muestra, en el consejo, pero dicen que se inspiraron en el retrato de 1818 de Gil de Castro, ¿sí? Que él lo retrata, probablemente sea uno de los más fidedignos, junto con, obviamente, el daguerrotipo de San Martín Anciano, ¿sí? Los demás tal vez están un poco más romantizados, ¿no? La imagen de San Martín. Bueno, para ser breve, el Instituto San Martiniano le dice que tiene que hacer algunas correcciones, porque bueno, que existían caballos mejores y más esbeltos y más bellos, que se guardaban para el combate, que seguramente San Martín utilizó eso, que probablemente no usara poncho porque le gustaba ir vestido como granadero a caballo y usara un capotón de campaña, pero que bueno, lo decían solo para que no queden precedentes y que si se hacían otros monumentos, nada, que quedara otra imagen de San Martín, pero que para San Martín de los Andes estaba bien. Bueno, a partir de ahí aceleraron, ¿sí? Las gestiones, consiguieron una firma fundidora que terminó siendo Radael y Gemelli, puede ser, de Capital Federal, ¿sí? Artalleta estuvo hasta último momento haciendo sugerencias en el taller de Cherico, ¿sí? Sobre cómo tenía que ser el caballo, y después nos hicieron llegar una copia del contrato con la casa fundidora, donde hay especificaciones técnicas, el tamaño, 3 metros 10 por 3 metros 60 de alto, la proporción de metales, cobre, estaño, zinc, etcétera. Y bueno, para 1950, no tengo la fecha exacta, estaba inaugurado. Dentro de toda esa documentación, como si existieran más, como si quedara alguna duda de que nuestra es réplica, hay una sola nota, que es una pista tal vez para seguir más adelante, tal vez en el archivo administrativo de Parques Nacionales
hay alguna otra información, pero con lo que me enviaron hasta ahora es suficiente. Hay una nota donde Artayeta le dice a su superior que la Comisión Pro Monumento al General Don José de San Martín de Morón pidió en préstamo el molde para hacer la estatua ecuestre. Entonces acá ya está la demostración de que la de San Martín de los Andes es el original y sobre el molde de la de San Martín de los Andes se funde la de Morón, probablemente con la misma casa fundidora, ¿sí? Para simplificar, me imagino yo, porque además estaba acá cerca. Piensen que en la de San Martín de los Andes lo tuvieron que subir en Barracas al ferrocarril Roca y enviarlo hasta, bueno, en el caso nuestro era más sencillo, era de Barracas de la calle Tucumán en Capital, probablemente a Morón, por ferrocarril o algún otro tipo de transporte, ¿sí? Y bueno, aclaran ahí que le han comprado los derechos de autor, y entonces eso a mí me lleva a pensar que tal vez, como pasó a ser propiedad de parques nacionales, la réplica ya no lleva firma, porque ya no es de Cherico es la original. La réplica, y si es que existen más, cosa que a este momento desconozco, tal vez nos encontramos con una tercera versión en otra ciudad de nuestro país, o en el extranjero, ¿por qué no? Que la réplica, digo, era propiedad de la Administración de Parques Nacionales, ¿sí? Del Estado Nacional. ¿Sí? Entonces, la otra digamos, cuestión tal vez por revelar es cómo es que desde Morón se llega a pedir esta estatua y no cualquier otra, si es que había algún nexo, algún funcionario, algún político, etcétera, con la Administración de Parques Nacionales, que es en definitiva la que da de forma gratuita el molde para la obra, porque digamos, en todo caso, Morón habrá pagado la fundición, pero no la obra, digamos, al artista, ¿no? Que tampoco tengo constancia del cobro de Chiri, ¿sí? Entonces, bueno, acá esta imagen la puse porque puede ser ilustrativa, nos puede llevar a imaginar cómo llegó la de Morón, ¿no? Cómo fue instalada la de Morón, que tampoco tenemos fotos. Así es como llegó a San Martín de los Andes, seccionado, ¿sí? Y después se terminó de montar, ¿sí? Y bueno, acá tenemos los detalles en la medida que podemos encontrar fotos y sacar fotos que no esté repleto pobre San Martín de Palomas, como suele suceder con nuestro tan alto. Acá tenemos algunos detalles donde están claramente los atributos que quería que tuviera Artayeta, el catalejo, ¿sí? El gorro bicornio, ¿sí? Que generalmente tiene, ¿sí? Por otro lado el sable corvo, ¿sí? Estas fotos para mí son interesantes porque por la altura, insisto, que tiene nuestro monumento, a veces es difícil percibir algunos detalles, ¿no? Valdría la pena algún día hacer una especie de memoria descriptiva completa de todo el monumento. Bien, entonces este para mí fue el gran hallazgo, poder encontrar quién fue el artista, cómo es que llegamos a tener en la Plaza de Morón esta estatua ecuestre, más allá de lo que ya sabíamos que tenía que ver con el traslado del otro monumento, etc. ¿Sí? Bueno, y después entonces nos quedan quiero cerrar mencionando algunas cosas. ¿Sí? Después del año del Libertador, obviamente los homenajes continuaron, gracias a la información que me pasó Estela Maris, también pude ver que ya en la década del 60 se había creado una asociación sanmartiniana de Ituzaingó, y esto que ya contaba al principio, que ya para el marco del bicentenario del natalicio de San Martín, año en que también se colocaron varias de las placas que están ahí frente al monumento, se creó la Asociación Sanmartiniana de Morón, que tiene por fecha de fundación, corríjanme si lo digo mal, el 21 de agosto del año 79, ¿sí? Pero que se constituyó definitivamente en marzo del 98, ¿sí? Más allá de la mención que corresponde a la creación de la Asociación Sanmartiniana, quería destacar dos o tres aspectos, ¿sí? Uno, los objetos sanmartinianos que hay en el Museo de Morón, ¿sí? Y otro tiene que ver con otros dos artistas, ¿sí? Uno radicado y el otro nacido en Morón, que hicieron obra sanmartiniana, y con eso cerramos. ¿Qué decir del Museo de Morón? Más allá de que tiene un montón de objetos de numismática, retratos, reproducciones de documentos, facsimilares, etcétera, tiene algunas que podríamos considerar reliquias, digamos, ¿sí? Sanmartinianas, originales, ¿sí? ¿Qué sucedía? Con estos árboles históricos es común la práctica de
de fragmentar trozos y digamos, ponerle algún tipo de autentificación, ¿sí? Y de ahí los museos y las instituciones que están encargadas de velar por estos objetos naturales que se transforman en objetos culturales, como explica una historiadora, la doctora Elida Blasco. Bueno, hay un trozo del Pino de San Lorenzo que había sido de un expedicionario del desierto y que llegó al Museo de Morón y fue donado. Hay un trozo del manzano histórico de Tunuyán. Están estos certificados de la plantación de árboles, también del algarrobo de Pueyrredón, que está sobre la calle de la Quinta Pueyrredón, que está sobre la calle Belgrano, ¿sí? Que se plantó un retoño ahí donde se encontraron, digamos que es retoño de aquel donde se encontraron San Martín con Pueyrredón, San Isidro. Y después está, digamos, hay documentos, unos pocos, pero hay algunos documentos, creo que son 2 o 3 originales donados por un coleccionista de San Martín. Ahí puse uno, que es el nombramiento de un coronel por San Martín en Perú en 1821. Esto forma parte del patrimonio del museo. Digamos, a la derecha, abajo de la fecha, donde dice de la libertad de Perú, del Perú, abajo a la derecha, la primera firma es la de San Martín, ¿sí? Y también se conserva este objeto, que es una piedra desprendida, como dice ahí el texto, de una de las paredes de la casa en que nació San Martín en Yapeyú, que eran, digamos, unas ruinas que a partir del año 38 se construyó encima un templete para conservarla, ¿sí? Y bueno, evidentemente en algún momento digamos, se donaron, se vendieron, de alguna manera intercambiaron con los museos estos objetos que desconocemos la procedencia del museo, no se conoce cómo llegó, pero sí forma parte del museo y está de alguna manera como certificado, ¿sí? Y quería, bueno, también se conserva una insignia del uniforme del Regimiento Granadero, que no puse la foto, pero está interesante. Por último, quería destacar dos escultores más moronenses. Uno, Alberto Balietti, un escultor que falleció en Castelar en 1993. La Sociedad de Fomento, a través de Juan Carlos Martínez, en el año 2001, consiguieron que su viuda, Rita Caspezzi, también artista, donara este busto, que originalmente a Balietti se lo habían pedido de una comisión del pueblo de Recanati, Italia, de donde eran oriundos los padres de Balietti. Él había hecho un busto de Beniamino Gigli, que era un tenor, y había ido, digamos, está hoy en este museo recanatiense en Italia. Bueno, cuando vienen estos italianos en comisión, visitan el taller, le dicen: nos parecería muy bueno que usted haga un busto de algún prócer argentino, nos gustaría tenerlo en Italia. Bueno, Balietti empieza a hacer y lo termina, pero fallece al poco tiempo después y nunca se concreta esta gestión de que se lo compren de Italia y trasladarlo y establecerlo ahí. Entonces se logra en el año 2001 instalarlo por donación de su viuda en la Biblioteca Popular 9 de Julio de Castelar, ¿no? Estuve en conversación con una de las hijas de Balietti y me dijo que su inspiración era nuevamente el retrato de Gil de Castro, que está hecho en la técnica de granito reconstituido, porque el artista consideraba que la piedra tallada, este acabado de piedra tallada a través del tiempo, era la mejor metáfora para la, digamos, perduración en la eternidad de la gesta sanmartinina. Y por último, aquel que anunció Marcelo al comienzo es Ángel Eusebio Ibarra García, el autor de El Abuelo Inmortal, una de las más importantes esculturas, conjuntos escultóricos que hay en la ciudad de Buenos Aires, inaugurado en la Plaza Granburg, que es la que tiene la réplica de la casa de San Martín en Boulogne-sur-Mer, donde funciona el Instituto Nacional Sanmartiniano, ¿no? Ibarra García fue un ingeniero y escultor que nació en Morón en 1892. Bueno, fue docente, tuvo una carrera muy prolífica, hizo una estatua muy importante en Lomas de Zamora, en la plaza Grigera de Lomas de Zamora, una estatua ecuestre de San Martín. En esa época el Imparcial tituló la inauguración diciendo: Monumento a San Martín es obra de un vecino de Morón, ¿sí?
Ibarra García también lo conocíamos por investigar la famosa Quinta Paracones, la cual está en obras en este momento, y que justamente fue uno de los propietarios de la Quinta Paracones, ¿sí? Bueno, tuve la fortuna de poder ponerme en contacto con uno de sus nietos, Lisandro Ibarra García, que nos facilitó material, fotografías, y bueno, ahí lo vemos a Ibarra García. Esta foto es, hasta lo que yo entiendo, inédita, en su taller haciendo El abuelo inmortal, ¿sí? Hay otras fotos más que nos envió sobre los relieves que están en los costados de estas escenas de la vida cotidiana de San Martín, limpiando las armas con las nietas, cultivando las dalias, paseando por el Sena, etc. Eh, y bueno, lo interesante o lo curioso tal vez es que no solo fue un artista de Morón, sino que donó él o familiares, desconocemos el método de ingreso nuevamente, este busto, que probablemente sea un estudio, o sea, este mismo que estamos viendo aquí seccionado, con el cual seguramente se hizo el molde para después hacer el fundido, que hace en reversa, ¿no? Obviamente. Y es patrimonio del Museo de Morón, y ahí lo están viendo montado ahora en la muestra en el Consejo Deliberante de Morón. Ese busto, para quienes hayan visitado el museo en épocas en las que, por ejemplo, yo no había ni nacido, pero estuvo hasta hace no tanto tiempo, en la galería del Museo de Morón, tuvo mucho tiempo el busto ahí exhibido, junto con la obra que está a la izquierda, en relieve, también de Ibarra García, sobre Hernando de Lerman Salva, ¿sí? Pero además, y con esto cierro, pues, con Ibarra García, además de haber hecho el busto más importante, perdón, el monumento más importante de San Martín, vestido de civil, ya anciano, claramente tomando como imagen el daguerrotipo, ¿no?, existente de San Martín, que se conserva en el Museo Histórico Nacional. Además, Ibarra García fue quien diseñó el collar que adoptó en el año 45 la Orden del Libertador General San Martín como máxima distinción, que era una distinción creada en el año 43 y que tiene como máxima, justamente, distinción a este collar que diseñó Ibarra García. Se otorga a funcionarios civiles o militares extranjeros, y la curiosidad, según he visto por ahí, se inspiró en una divisa al patriotismo que San Martín le había entregado a María Josefa de Arenales en 1822. Y lo curioso, y que quizás nunca reparamos, yo nunca lo supe, es que un fragmento de esta foto también es de la familia Ibarra García. Un fragmento del collar circuló masivamente en toda la Argentina, reproducido, ¿sí?, en el dorso de los billetes de 5 pesos que se emitieron entre 1998 y 2015, es decir, la última serie, ¿sí? Así que de alguna manera un artista moronense estuvo detrás de parte de los elementos de uno de los billetes que circularon en Argentina durante varios años. Y bueno, yo lo puse ahí en la nota como una especie de apéndice, ¿no? Porque en realidad no es que hizo obra en Morón, claramente el abuelo inmortal, eh, y bueno, tuvo esta característica que fue donar el busto al Museo Histórico de Morón. Bueno, con eso quería concluir, ¿no?, evocando un poco la figura de Ibarra García, que era con quien empezamos a partir del traslado de este busto. Yo lo puse ahí en la nota como una especie de apéndice, ¿no? Porque en realidad no es que hizo obra en... Bueno, Agustín, primero agradecerte por el trabajo que hiciste, por el laburo que venimos haciendo en coordinación, no solo esto que hacemos sobre el padre de la patria, pues sobre San Martín, sino lo que veníamos también haciendo en los trabajos anteriores. Estela Maris, Marcelo, muchísimas gracias por todo el material que proporcionaron para la muestra, porque la verdad que quedó muy bien, los esperamos, ¿sí?, que puedan pasar, que nos puedan visitar, así recorremos la muestra juntes, y bueno, agradecer por toda esta información, ¿sí? Gracias, gracias Agustín, gracias Estela, Marcelo. Gracias a todos, Gracias a felicitaciones. ustedes. Felicitaciones. Excelente. Al Instituto. Bueno, Excelente. bueno, Felicitaciones gracias, a todos. gracias por también la colaboración, por la presencia, y bueno, nada, les decía también si querían comentar o agregar algo, preguntar algo, también estaban bienvenidos, bienvenidas.
y espero que de verdad Gracias a todos, felicitaciones. sea nada, atractivo, que lo puedan también usar desde la Sanmartiniana, ¿no? Pensando que desde el Estado también podemos aportar con investigación y lo que conocemos, si bien no es nuestra tarea permanente, como en el caso de ustedes, pero sí puede hacer una colaboración, ¿sí? Así que, No, bueno, perfecto, perfecto. Nosotros estamos justamente con el patrimonio urbano sanmartiniano en Morón, estamos con esa investigación y además sumado a los 8 granaderos que tuvimos directamente con San Martín. Así que estamos también con esas investigaciones que van a ser publicadas. Así que con mucho gusto todo lo que ustedes vienen haciendo. ¿Podríamos decirles cuándo va a ser la muestra a los oyentes? Mañana ya está completa la muestra instalada, así que a partir de mañana ya podemos coordinar, llamando acá al consejo, a mi dirección, para... El tema es mantener el protocolo, que Claro. vamos organizando para que no se junte tanta gente, pero sí puede haber cierta presencialidad para recorrer la muestra, ya lo estamos haciendo en muestras anteriores, pero también vamos a hacer un trabajo en redes de subir toda la muestra, no sé si en formato de video o en fotografías, pero vamos a hacer esta actividad, va a estar en las redes también. Perfecto, porque ahí han tenido material de Pinacoteca Sanmartiniana, que es un trabajo del Instituto Nacional Sanmartiniano. Así que gracias por todo lo que están haciendo. Gracias. Chao. Gracias, felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.